Miau, miau, miau. Soy el gato narrador y hoy leeremos. Mi padrastro me separó del amor de mi vida y ahora ese hombre es el único cirujano que puede salvarlo. No sé muy bien por qué escribo esto. Supongo que hay historias que son demasiado pesadas para llevarlas uno solo y la mía amenaza con aplastarme los huesos. No se la puedo contar a nadie que conozca porque me mirarían con esa mezcla de lástima y horror que te hace sentir como un bicho raro en un frasco. Así que se la cuento a ustedes, extraños de internet, los únicos que pueden escuchar sin juzgar, o al menos sin que yo vea sus caras al hacerlo. Mi vida, hasta hace unas 72 horas, era un monumento al control. Soy arquitecta. Mi trabajo consiste en tomar el caos y darle forma, en crear orden donde no lo hay. Y mi vida personal era mi obra maestra. Mi departamento en Tijuana es un santuario minimalista de líneas limpias, concreto pulido y ventanales que se tragan la ciudad. Cada libro en su sitio, cada cojín perfectamente alineado. Una fortaleza de paz controlada que construí para mantenerme a salvo. Esa noche, como tantas otras, estaba trabajando en un plano. La luz de la lámpara de diseño creaba un círculo perfecto sobre el papel, un universo ordenado bajo mi control. Afuera, Tijuana hervía de vida. Luces, coches, música lejana. 1 millón de personas conectándose, amando, odiando, viviendo. Y yo, a mis 30 años, estaba completamente aislada de todo ello y me había convencido de que así era como me gustaba. Mi teléfono, un rectángulo negro y silencioso sobre la mesa de cristal, era el fiel reflejo de mi existencia. Sin notificaciones, sin dramas, sin nadie que pudiera romper mi calma. Era una soledad exitosa, si es que tal cosa existe. Una soledad que me costó todo construir. Y entonces, el teléfono sonó. El timbre fue tan estridente, tan violento en el silencio de mi santuario, que casi salto de la silla. No era una melodía, era una alarma de incendios. En la pantalla, el nombre que más temo y amo en el mundo, mamá, contesté. Y el caos que había mantenido a raya durante una década entera irrumpió en mi vida con la fuerza de un huracán. «¿Elena?», gritó, su voz rota por una histeria que no le había escuchado en años. «Tienes que venir al hospital, es Ricardo, tu padrastro se está muriendo». Ricardo, mi padrastro, el arquitecto de mi soledad. El plano en mi mesa de repente pareció un garabato sin sentido. Las líneas perfectas se torcieron, mi fortaleza de paz controlada se vino abajo y los escombros me cayeron encima. El viaje en coche al hospital fue un borrón. Las bulliciosas calles de Tijuana pasaban como fantasmas por la ventanilla, un desfile de vidas ajenas a la implosión de la mía. Mi mente era un zumbido sordo, una estática que no me dejaba pensar, solo sentir el pánico frío trepando por mi garganta. Ricardo muriendo, el hombre que me había criado, el hombre que me había sonreído en las fotos familiares, el hombre que había destruido mi alma con la precisión de un cirujano. Mi madre me interceptó en la entrada de urgencias. Estaba deshecha, una versión arrugada y temblorosa de la mujer siempre impecable que yo conocía. Se aferró a mi brazo, sus uñas clavándose en mi piel. Fue su corazón, Elena. Un colapso masivo. Simplemente se desplomó en la sala. La seguí por los pasillos estériles. Ese olor a antiséptico y miedo que es universal en todos los hospitales del mundo. Sentía una distancia extraña, como si estuviera viendo una película. Como si esa mujer desesperada no fuera mi madre y ese hombre moribundo en una cama no tuviera nada que ver conmigo. Era un mecanismo de defensa, supongo. El único que me quedaba. Un médico con cara de pocos amigos y ojeras profundas se acercó a nosotras. Su voz era grave, sin un ápice de consuelo. «Señoras, la situación es crítica», dijo, mirando unos papeles en su tablilla. «El señor Vargas ha sufrido un infarto de miocardio fulminante. Su corazón está, para ser directos, destrozado. La única opción que tenemos sobre la mesa es un trasplante». Hizo una pausa y su mirada se posó en mí. «Un trasplante de alto riesgo. Y necesitamos encontrar un donante compatible de inmediato. Sin él, siendo optimistas, no le quedan más que un par de semanas». Semanas. La palabra resonó en el pasillo. El hombre que había tardado años en envenenar mi vida, ahora tenía las semanas contadas. Debería haber sentido algo, ¿no? Alivio, quizás. O incluso una pizca de sádica satisfacción. Pero no sentí nada. Solo un vacío helado. Nos sentamos en la sala de espera, en esas sillas de plástico diseñadas para la incomodidad.
Mi madre rezaba en susurros, aferrada a un rosario. Yo miraba las baldosas grises del suelo, contando las grietas. Quería irme. Quería volver a mi departamento silencioso, a mis planos ordenados, a mi vida controlada, pero mis pies estaban pegados al suelo. Un rato después, que pudieron ser minutos u horas, el mismo médico regresó. Esta vez su expresión era diferente. No era esperanza exactamente, sino algo parecido, una posibilidad remota. He estado haciendo algunas llamadas, consultando con colegas. Comenzó, dirigiéndose principalmente a mí, como si yo fuera la que tuviera el control. La condición del señor Vargas es extremadamente compleja. Solo hay un puñado de cirujanos en el país que se atreverían a intentar una operación así, y francamente, solo hay uno que podría tener éxito. Mi madre levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre llenos de una súplica desesperada. ¿Quién? Haremos lo que sea. Pagaremos lo que sea. El médico asintió, como si el dinero fuera un factor secundario, pero un factor al fin y al cabo. He hablado con su asistente. Es casi imposible conseguirlo. Su agenda está cerrada por 2 años, pero dada la urgencia, ha accedido a revisar el caso. Es nuestra única oportunidad. Hizo una pausa dramática. Supongo que los médicos también tienen su propio sentido del espectáculo, y entonces pronunció el nombre que detonaría la segunda bomba de la noche, la que de verdad me haría volar en 1000 pedazos. Su nombre es Dr. Alejandro Vega. Alejandro, el aire abandonó mis pulmones. El nombre me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Un microflashback, una imagen fugaz y cálida, cruzó mi mente. Yo, con 18 años, riendo a carcajadas en una playa al atardecer, mientras un Alejandro más joven, con el pelo revuelto por la brisa y una sonrisa que podía iluminar el mundo, me miraba como si yo fuera la única persona en el universo. Me levanté de golpe, aturdida. Necesitaba aire, necesitaba escapar. Caminé por el pasillo sin rumbo, mis pasos resonando en el silencio opresivo. Alejandro, no podía ser, el universo no podía ser tan jodidamente cruel. Elena. La voz de mi madre me alcanzó. Me agarró del brazo, esta vez con una fuerza que me asustó. Su cara estaba a centímetros de la mía, sus ojos fijos en los míos con una intensidad aterradora. Elena, por favor, tú lo conociste. Eran amigos en la preparatoria, ¿verdad? Amigos. Qué palabra tan pequeña e insuficiente para describir lo que fuimos. Fuiste la única que pudo hablar con él en ese entonces, continuó, su voz un soplido desesperado. La única que puede convencerlo ahora. Por favor, Elena, tienes que hablar con él. Y ahí estaba, la trampa, la jaula infernal, perfectamente diseñada para salvar la vida del hombre que me había atormentado durante años, para salvar al monstruo que había destrozado mi felicidad. Tenía que ir a rogarle al hombre cuyo corazón él me había obligado a romper. La impotencia fue tan abrumadora que se convirtió en rabia, una rabia blanca y caliente que me subió por el pecho y me quemó la garganta. Me solté de su agarre. No, sí sé. No me pidas eso. Me di la vuelta y me marché, dejándola sola en medio del pasillo. Terminé en la cafetería del hospital, un lugar deprimente que olía a café quemado y desesperación. Me senté en una mesa pegajosa, con una taza de un líquido negro e intocable frente a mí. Mi mente era un torbellino. Alejandro Vega, doctor Alejandro Vega. Con dedos temblorosos, saqué el teléfono y busqué su nombre. Los resultados llenaron la pantalla. Artículos de revistas médicas, entrevistas en periódicos, fotos de él en conferencias internacionales, con un traje caro y una expresión seria y profesional. Había cambiado, por supuesto. Habían pasado 12 años. Las facciones juveniles se habían afilado. La sonrisa fácil había sido reemplazada por una mirada de intensa concentración. Era un hombre ahora. Un hombre brillante, exitoso, aclamado, el mejor cirujano cardiotorácico del país. Y yo era la chica que le había roto el corazón sin una explicación real. Un recuerdo, nítido y doloroso, me golpeó con la fuerza de una ola. Tenía 18 años. Estaba en la sala de mi casa, la misma casa donde mi madre y Ricardo todavía vivían. Él me tenía acorralada contra la pared. No me estaba gritando. Nunca gritaba. Su método era mucho más sutil, mucho más venenoso. Su voz era una caricia helada, llena de esa falsa y asfixiante preocupación paternal. «Ese chico no te conviene, Elena», me dijo, sus ojos fijos en los míos.
Viene de una familia sin recursos, no tiene futuro, te va a arrastrar con él, te va a destruir. Yo solo quiero lo mejor para ti. Eres como mi propia hija. Lo hago por tu bien, por tu bien. Esas 3 palabras, la justificación para cada uno de sus actos de control, para cada comentario que minaba mi confianza, para cada decisión que tomaba por mí. La manipulación era tan fresca, tan vívida, que sentí náuseas ahí mismo, en la cafetería del hospital. De vuelta en el estacionamiento, sentada en el silencio de mi coche, ignoré una llamada entrante de mi madre. No podía hablar con ella, no podía soportar más presión. Segundos después, llegó un mensaje. Era una foto. Ricardo, en la cama del hospital, pálido como la cera, con un tubo en la nariz y cables saliéndole del pecho como enredaderas. Parecía increíblemente frágil, pequeño. El texto debajo de la foto era corto. Quiere verte. No sé por qué fui. Quizás por un retorcido sentido del deber. Quizás porque una parte de mí necesitaba verlo así, despojado de su poder, reducido a un cuerpo enfermo. Entré en la habitación. El único sonido era el pitido rítmico de las máquinas que lo mantenían con vida. Mi madre estaba sentada en un rincón, invisible. Ricardo abrió los ojos, unos ojos vidriosos y asustados. Me miró y sus labios agrietados se movieron. Su voz era un susurro, un estertor apenas audible. «Perdóname, Elena». Hizo una pausa para coger aire. Yo siempre te quise, como a mi propia hija. La misma mentira, la misma manipulación egocéntrica, incluso en su lecho de muerte. No pedía perdón por lo que me había hecho, sino que buscaba su propia absolución, su consuelo. Que yo le dijera que todo estaba bien, que había sido un buen padre. Las náuseas volvieron, más fuertes esta vez. Me di la vuelta y salí de la habitación sin decir una palabra. Esa noche, en mi departamento, la paz controlada se sentía como una farsa. Intenté trabajar, pero las líneas del plano se movían y se burlaban de mí. El orden de mi vida se había hecho añicos y no sabía cómo reconstruirlo. Revolviendo un viejo armario, buscando no sé qué, encontré una caja de zapatos llena de recuerdos de la preparatoria, y dentro estaba una foto. Alejandro y yo en la playa, el día que nos graduamos. Éramos tan jóvenes, tan ridículamente felices. Teníamos el mundo por delante. Su brazo estaba sobre mis hombros y yo me reía de algo que acababa de decir. Teníamos 18 años y estábamos convencidos de que nuestro amor era para siempre. Y entonces, el peor recuerdo de todos me inundó. La noche de la ruptura. No el recuerdo de la crueldad de Ricardo, sino el de mi propia cobardía. Recordé la cara de Alejandro cuando fui a su casa. Su confusión, su dolor, mientras yo, con lágrimas corriendo por mis mejillas, repetía las mentiras que Ricardo me había obligado a memorizar. No te amo. Necesito a alguien con más ambición. Esto fue un error. Cada palabra, una daga que le clavaba y que, a la vez, me desgarraba a mí. No fue Ricardo quien le rompió el corazón a Alejandro esa noche. Fui yo. Yo fui el arma. Y el peso de mi propia participación en mi trauma en el suyo me golpeó con una fuerza que me dobló por la mitad. Me senté en el suelo de mi sala de estar impecable y lloré por primera vez en 10 años. Al amanecer, conduje hasta la playa. Necesitaba el mar, la inmensidad, algo que pusiera en perspectiva el pequeño y sucio drama de mi vida. Caminé por la orilla, dejando que el agua fría lamiera mis pies descalzos. El sol empezaba a teñir el cielo de naranja y rosa. Era hermoso y no sentía nada. Mi teléfono sonó. Era mi madre. Esta vez su voz no era histérica. Era fría, tranquila, y eso era mucho peor. Su tiempo se acaba, Elena. Los médicos dicen que quizás no pase del fin de semana. La decisión es tuya. Y colgó. La decisión es tuya. Me quedé parada en la orilla, con el teléfono en la mano, y me di cuenta. La inacción también era una decisión. Dejarlo morir era una elección activa. El poder sobre la vida de Ricardo Vargas, el hombre que me había quitado todo el poder, ahora estaba, irónicamente, en mis manos. Y ya no podía seguir huyendo. Volví a la ciudad, a mi oficina. Conseguí el número del consultorio privado de Alejandro a través de un contacto. Lo apunté en un post-it y me quedé mirándolo durante 1 hora. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía las pulsaciones en los oídos. Cada latido era un «no lo hagas». Cada silencio entre latidos era un «tienes que hacerlo». Respiré hondo y marqué. Consultorio del Dr. Vega. Buenos días.
dijo una voz femenina y eficiente. «Buenos días», respondí, sorprendida de que mi propia voz sonara tan calmada. «Mi nombre es Elena Ríos. Necesito solicitar una reunión urgente con el Dr. Vega. Es sobre un caso familiar, un trasplante de corazón». Hacer la llamada se sintió como saltar al vacío. No había vuelta atrás. La asistente fue increíblemente eficiente. Me citó para esa misma tarde en el ala privada del hospital. Esperé en una sala de reuniones que parecía más la sala de juntas de un bufete de abogados que parte de un hospital. Muebles de diseño, arte moderno en las paredes, una máquina de café que probablemente costaba más que mi primer coche. Todo gritaba éxito, dinero y poder. El mundo de Alejandro. Esperé durante 20 minutos que se sintieron como 20 años, cada segundo estirándose hasta el infinito. Y entonces, la puerta se abrió y entró él. Era Alejandro, pero no lo era. El chico de la playa había desaparecido por completo. Este era un hombre, más alto de lo que recordaba, o quizás solo era la autoridad que emanaba de él. Vestía un traje impecable, sin bata de médico. Su pelo estaba perfectamente peinado, pero fueron sus ojos los que me detuvieron el corazón. La misma calidez había sido reemplazada por una distancia profesional, inescrutable. Nuestros ojos se encontraron por primera vez en 12 años, a través de una mesa de caoba pulida. Y en ese silencio, toda nuestra historia no contada, todo el dolor, todas las preguntas sin respuesta, llenaron el espacio entre nosotros, tan denso que casi se podía tocar. «Elena», dijo, su voz más grave de lo que recordaba. Asintió levemente, sin sonreír. «Dr. Vega», respondí, y el formalismo se sintió absurdo. Se sentó frente a mí, me ofreció agua. Durante los siguientes 10 minutos hablamos del pronóstico de Ricardo en términos puramente clínicos. Usó palabras como miocardiopatía isquémica severa y viabilidad del injerto. Yo asentía, pretendiendo entender, mientras mi mente gritaba su nombre una y otra vez. Era una farsa, una danza extraña para evitar lo inevitable. Finalmente, no pude más. Dejé de lado los términos médicos. Lo miré a los ojos. «Alejandro, el paciente es Ricardo Vargas». Esperaba una reacción. Sorpresa, rabia, confusión, pero su rostro permaneció impasible. Solo una microexpresión, un destello casi imperceptible de algo que podría haber sido dolor, cruzó su mirada antes de desaparecer. Se inclinó ligeramente hacia adelante, juntando las manos sobre la mesa. Su voz, cuando habló, era una calma escalofriante que me heló la sangre. «Lo sé», dijo. «Investigué el caso antes de aceptar la reunión». La revelación me golpeó más fuerte que su nombre en la sala de espera. Él lo sabía. Había entrado en esta habitación sabiendo exactamente quién era yo y por quién venía a rogar. La pequeña ventaja que yo creía tener, la carta de la sorpresa, se había desvanecido. La dinámica de poder se invirtió en un instante. Ahora era yo la que estaba expuesta, vulnerable. El silencio que siguió fue pesado, denso. No sabía qué decir. ¿Qué se dice en una situación así? Empecé a balbucear, con la voz quebrada. «Mi madre, ella me está presionando». La situación es desesperada. Él levantó una mano, interrumpiéndome. No con crueldad, sino con una finalidad, cortante, precisa, como un bisturí. «Elena». Su voz era suave, pero cargada de una autoridad absoluta. «Mírame». Levanté la vista. Sus ojos se clavaron en los míos. Ya no eran los de un médico ni los de un extraño. Eran los ojos del chico al que había destruido. «Haré mi trabajo», continuó, cada palabra medida, deliberada. «Soy un médico. Si el paciente es viable y hay un donante, operaré. Pero Ricardo Vargas está al final de una lista de espera de cientos de personas desesperadas. No moveré un dedo para acelerar su caso. No haré una sola llamada. No hasta que tú, Elena Ríos, me pidas que salve la vida del hombre que nos destruyó». Ahí estaba. El precio. No era dinero, era mi alma, mi rendición. Quería que yo lo dijera. Quería que yo, la persona a la que Ricardo le había arrebatado la voz, usara esa misma voz para suplicar por su vida. Era su justicia, su venganza perfecta y poética. Salí de esa reunión como una sonámbula. El peso de su ultimátum era casi físico, una losa sobre mis hombros. Caminé por los pasillos del hospital sin ver a nadie. Al final del corredor vi a mi madre, esperándome, con el rostro consumido por la ansiedad. Cuando nuestros ojos se encontraron, supe lo que tenía que hacer.
Pasé de largo a su lado, sin decir una palabra, sin mirarla. Ella me llamó, confundida, pero no me detuve. Una determinación de acero fría y afilada se había apoderado de mí. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía el control absoluto. Me dirigí directamente a la habitación de Ricardo. Entré y me paré junto a su cama. Se veía aún más pequeño y patético que antes. Mi madre entró detrás de mí, en silencio, probablemente aterrorizada por mi comportamiento. Ricardo abrió los ojos. Había una pregunta en su expresión aterrorizada. Esperaba una respuesta, una esperanza. Me incliné hacia él, lo suficientemente cerca para que pudiera oírme con claridad. Mi voz no tembló, era fría y clara como el cristal. Mi perdón no lo vas a tener, nunca, le dije paladeando cada sílaba. Y quiero que sepas que tu vida, ahora mismo, depende de una decisión que no es mía, no del todo. Me enderecé y miré a mi madre, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas y confusión. Ni tuya, añadí. Me di la vuelta y salí de la habitación, dejándolos a los dos en un silencio atónito. Caminé por el pasillo, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda, pero ya no me importaba. Saqué mi teléfono, busqué el contacto de Alejandro y lo llamé. Contestó al primer tono. ¿Elena? No dudé. No hubo súplica en mi voz, no hubo lágrimas, solo una finalidad absoluta. Hazlo, dije. Ponlo en la cima de la lista. Haz tus llamadas. Sálvalo. Hice una pausa, la más importante de mi vida. No lo hagas por él, ni siquiera lo hagas por mí como favor. Hazlo para que esto, lo nuestro, se termine para siempre, para que la deuda quede saldada. Hazlo para ser libre. Y colgué. Fue el acto de egoísmo más grande y más liberador de mi vida. Han pasado 6 meses. Ricardo vive. Alejandro, como era de esperar, hizo un trabajo magistral. El trasplante fue un éxito, pero el hombre que volvió a casa no es el mismo que entró en el hospital. El colapso cardíaco y la cirugía le pasaron una factura terrible. Es una sombra de lo que fue. Débil, permanentemente cansado, dependiente de una docena de medicamentos y de los cuidados constantes de mi madre. Su poder, su control, se desvaneció en esa sala de operaciones. Supongo que el karma a veces no es una perra, sino una cirujana brillante con un bisturí muy afilado. Lo veo de vez en cuando, en las comidas familiares a las que me obligo a ir. No hablamos, solo intercambiamos miradas. En sus ojos ya no veo manipulación, solo el miedo vacío de un hombre que sabe que su vida le fue devuelta por las 2 personas a las que más daño hizo. Y eso, para mí, es suficiente. Vi a Alejandro una vez más. Unas semanas después de la operación, nos encontramos en una cafetería anónima, a medio camino entre su hospital y mi oficina. Fue extraño, educado. Hablamos de su trabajo, del mío. Le di las gracias. Él asintió. No mencionamos el pasado, pero estaba allí, sentado en la silla vacía entre nosotros. Lo hiciste por la razón correcta, Elena, me dijo antes de irse. Para cerrar el círculo. Ambos necesitábamos cerrarlo, respondí. Nos dimos la mano, un apretón firme, respetuoso, y cada uno siguió su camino. No hay un final de cuento de hadas para nosotros. No podíamos volver a ser los chicos de la playa. Demasiado daño, demasiados fantasmas. Pero en ese apretón de manos hubo un reconocimiento, una paz, una absolución mutua. Ahora mismo estoy en el balcón de mi departamento. Es de noche. Miro el mismo panorama de Tijuana que miraba la noche en que todo comenzó. Las mismas luces, los mismos coches, la misma vida hirviendo ahí fuera. Pero yo soy diferente. Ya no me siento aislada. Ya no necesito mi fortaleza de paz controlada. Porque la paz ya no es algo que tenga que construir o forzar, simplemente está. La deuda está pagada. Soy libre. La catarsis. Ese pequeño y sobrevalorado espasmo del alma humana que insisten en convertir en el clímax de todas sus pequeñas y trágicas operetas. Uno observa esta intrincada coreografía de dolor, manipulación y venganza poética y no puede evitar sentir una suerte de fatiga estética. Es todo tan predeciblemente dramático. El monstruo debilitado, el héroe herido que se convierte en salvador, la damisela que finalmente ruge.
Han estado contando la misma historia desde que aprendieron a pintar bisontes en las cuevas, solo que ahora le añaden teléfonos móviles y trasplantes de corazón. Resulta fascinante, desde un punto de vista puramente académico, cómo los humanos se aferran a la noción de cierre, como si el universo fuera un libro de contabilidad cósmico que exige que todas las cuentas queden saldadas. Ella dice que es libre. ¿Pero lo es realmente? Ha canjeado una jaula de resentimiento por una libertad comprada con la vida de su torturador, una vida que ahora depende de ella para existir. Ha atado su liberación al latido de un corazón ajeno en el pecho del hombre que odia. Es una paradoja exquisitamente cruel, una libertad condicional en el mejor de los casos. Llaman a esto un final feliz, una resolución. Yo lo llamo simplemente cambiar las cadenas de hierro por unas de seda. Siguen siendo cadenas. Ella mira la ciudad y siente paz, dice. Pero la paz que nace de la destrucción de otro rara vez es duradera. Es un simple armisticio en la guerra interminable que es el ser. Y uno no puede evitar preguntarse, en el silencio de sus noches perfectas y ordenadas, cuando el eco de esa llamada final se desvanezca, ¿qué hará cuando se dé cuenta de que el monstruo que realmente necesitaba derrotar no estaba en una cama de hospital, sino mirándola desde el reflejo de sus impecables ventanales?